Hoy nos cuenta el Evangelio que Jesús iba hablando con los apóstoles y enseñándoles por el camino. Pero ellos, nos dice el Evangelio, no terminaban de entender. La traducción dice que ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntarle, pero el texto original es más exacto, no terminaban de entender aquello que Jesús les quería decir. ¿Y qué es lo que no terminan de entender? ¿Qué es lo que no terminamos nosotros de entender? Aquello de ser entregado en manos de los hombres, de morir en una cruz y resucitar al tercer día. Jesús les habla por segunda vez de su pasión y muerte, pero ellos no solamente no terminan de entender, sino que mientras Jesús trata de explicarles estas cosas, ellos están discutiendo quién será el más importante en el reino. Fíjense qué paradoja, qué contraste. El Señor les abre el corazón, les habla de su inminente entrega por amor, y ellos siguen aferrados a sus mezquinas ambiciones y rivalidades. Santiago nos decía hoy en la segunda lectura, ¿de dónde proceden las guerras y las peleas entre ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior? Especialmente la soberbia, la avaricia, la sensualidad. En pocas palabras, esa triple concupiscencia, el afán del poder, el afán del tener y el afán del placer. De la soberbia, del que quiere siempre estar en el primer lugar y sentirse superior a los demás y dominarlos. La codicia, el afán de las riquezas, de una vida cómoda, la búsqueda del aplauso, del reconocimiento, los complejos y los resentimientos que nos llevan a la envidia, en pocas palabras, el pecado que todavía no ha sido reconciliado en nuestro corazón. Y Jesús, con infinita paciencia, sigue enseñándoles y les dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último de todos y el servidor de todos. ¿Cómo aplicamos este Evangelio a nuestra vida cotidiana y a nuestra situación en este tiempo? Después de 20 siglos, ya casi 21, ¿podemos decir que hemos terminado de entender? Fíjense que Santiago también decía, la segunda lectura de hoy es una lectura realmente muy interesante. Decía, los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia, porque la verdadera sabiduría es amante de la paz. Hay una relación, hay un vínculo recíproco entre la paz y la justicia. No podemos vivir en paz, no puede existir la paz si no hay justicia y menos inequidad en nuestra patria. Es decir, donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. El Papa Pablo VI decía que la justicia social es el nuevo nombre de la paz. Y si queremos paz en nuestra patria, tenemos que ser mucho más solidarios, mucho más austeros. Tenemos que luchar para que tengamos todos oportunidades para construir un país que sea más inclusivo, como se dice el día de hoy, donde las personas no haya esas diferencias tan grandes. Pero al mismo tiempo dice, no se puede construir la justicia social, dice la doctrina de la Iglesia,
sembrando el odio y el resentimiento entre las clases sociales. En última instancia, tratando de dividir a las personas. ¿Cómo puede un ministro, que es ministro de todos los peruanos, decir que la lucha de clases es el único camino para el progreso? Porque o decir o afirmar que el enfrentamiento entre las clases sociales es simplemente algo irreconciliable. Por eso decía Santiago algo que se puede aplicar justamente a esta doctrina perversa. Ustedes ambicionan y no obtienen, matan y sienten envidia, pero no pueden conseguir nada, y entonces combaten y hacen la guerra. Solamente a través de la paz, del diálogo, de tender puentes, de fomentar el desarrollo económico, de vivir la solidaridad afectiva y efectiva, podremos alcanzar la justicia social y podremos vivir en un país donde haya más paz y reconciliación. El día viernes en la noche estaba comiendo en casa de unos amigos y surgió un diálogo un poco sobre la situación que estamos viviendo en el país y todos coincidíamos en que era imprescindible, urgente, que todos los demócratas en el Perú formaran un frente amplio y unido para salvar a nuestra patria del comunismo y de la pobreza. Pero también consideraban ellos, y lamentablemente yo estoy de acuerdo, que era una tarea prácticamente imposible, debido justamente a ese egocentrismo de los políticos, a que todos quieren ser protagonistas, a que en el fondo todos quieren ser los primeros y ninguno está dispuesto a renunciar justamente a ese querer ser el líder de la oposición y mantienen sus viejas rencillas, de manera que la oposición democrática en nuestra patria está totalmente fragmentada. Y esas mismas intrigas y esas mismas divisiones las vemos en todos los ámbitos de la vida. Tristemente las vemos en la iglesia, las vemos en el deporte, en las universidades, en las empresas, en las familias. ¿Cuántas familias se dividen y se distancian por la codicia, por la avaricia, por peleas en torno a una herencia, a un pedazo de tierra? En el fondo, queridos hermanos, tenemos que reconocer que no terminamos de entender, que en el fondo no terminamos de creer en Jesucristo, porque el Señor nos invita a ser humildes, a seguirlo por el camino de la cruz, porque no terminamos de revestirnos de los criterios del Evangelio y despojarnos de esos criterios mundanos con los que muchas veces nos aproximamos a la realidad. Que María, la humilde sierva del Señor, nos ayude a interiorizar y a practicar, a hacer concretas estas palabras de Jesús en nuestra vida. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.